Hoy sábado 25 de enero celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Viajando hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino, eligiéndole para que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. Pablo, llamado Saulo en el uso y rigor judío, afirmaba con vehemencia que el evangelio que predicaba no lo hacía aprendido o recibido de los hombres. Perteneció a la casa de los fariseos. Había nacido en Tarso, ciudad que pertenecía al mundo greco-romano. Quien nacía allí tenía la categoría de ciudadano romano y lo era tanto como el centurión, el procurador, el tribuno o magistrado. Necesariamente por ser judío no le cupo más suerte en la niñez que andar disimulando su condición entre los demás del pueblo, ocultando su creencia. Tenía como superstición por los paganos romanos. Es posible que esto le fuera encendiendo por dentro, le afirmara aún más en su fe cuando iba creciendo en edad y tenía que defenderse marchando contracorriente. Era bajo, de espaldas anchas y cojeaba algo, fuerte y macizo, como un tronco. Un rictus tenía que le hacía fanático. Conocía los manuscritos viejos escritos con signos que a los griegos y a los romanos les parecían garabatos, ininteligente, pero que encerraban toda la sabiduría y la razón de ser de un pueblo, listo como un sabio en las escuelas griegas de Tarso, familiarizado con los poetas y filósofos que habían pasado el tiempo escribiendo en tablilla o pensando. Para los griegos solo era un hebreo, mientras de aquellas familias que vivían en un islote social, aislado entre los misterios inaccesibles a los de otra raza, uno de los que tenían prohibido el acceso a las clases cultas y dirigentes. Era de esos que se hacían despreciables por su puritanismo, por sus rarezas ante los alimentos, su modo de divertirse, de casarse, de entender la vida, de no asistir a los templos, un ambiente nada claro. A los 18 años se fue a Jerusalén para aprender cosas del judaísmo verdadero, las de la ley patria, la razón de las costumbres. Ansiaba profundizar en la historia del pueblo y en su culto. Gamaliel lo informó bien por unos cuartos. Aprendió las cosas yendo a la raíz, no como lo decía la gente poco culta del pueblo, sencillo y llano. Supo más y mejor del poder de Dios único. Aprendió a darle honra y alabanza en el mayor de los respetos, y malamente soportaba con su pueblo el presente dominio del impotente invasor. Esto le ponía furioso. Los profetas daban pistas para un resurgimiento y los salmos cantaban la victoria de Dios sobre otros pueblos y culturas muy importantes que en otro tiempo subyugaron a los judíos y ya desaparecieron a pesar de su altivez. Igual pasaría con los dominadores actuales. El libertador no podría tardar. Mientras tanto, era preciso mantener la idiosincrasia del pueblo a cualquier costa y no ser como los herodianos para que la esperanza hiciera posible su supervivencia como nación. No podía dejar que un ápice
lo apartara de la fidelidad a las costumbres patrias. Eso le hizo celoso. Y mira por dónde aquella herejía estaba estropeando todo lo que necesitaba el pueblo. Locos estaban adorando a un hombre y crucificado. No se podía permitir que entre los suyos se ampliara el círculo de los disidentes. Había que hacer algo. No pasaban sino que las noticias decían que estaban por todas partes, como si se diera una metástasis generalizada de un cáncer nacional. Hacía años que ya estuvo colaborando como pudo en la lapidación de unos de aquellos visionarios listos, serviciales, piadosos y caritativos, pero que hacía mucho daño al alto estamento oficial judío. Fue cuando lo apedrearon por blasfemo a las afueras de Jerusalén, y lastimosamente él solo pudo guardar los mantos de los que lo lapidaron. Hasta le parecía recordar aún su nombre, Esteban. Su conversión fue en un día insospechado. Nada propiciaba aquel cambio. Precisamente llevaba cartas de recomendación de los judíos de Jerusalén para los de Damasco. Quería poner entre rejas a los cristianos que encontrara. Hasta allí se extendía la autoridad de los sumos sacerdotes y principales fariseos, como eran costumbres de religión. Los romanos las reconocían sin hacerles ascos. Saulo guiaba una comitiva, no guerrera, pero sí muy activa, casi furiosa, impaciente por cumplir bien una misión que suponían agradable a Dios y purga necesaria para la estabilidad de los judíos y para proteger la pureza de las tradiciones que recibieron los padres. Aquello parecía la avanzada de un ejército en orden de batalla. Llevaban ya varios días de caminata. Se daban por bien empleados si la gestión terminaba con éxito. Iba Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. En su interior había buena dosis de saña. Y sucedió que al llegar cerca de Damasco, de súbito le cercó una luz fulgurante venida del cielo, y cayendo por tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Y los hombres que le acompañaban se habían detenido, mudos de espanto, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Se levantó Saulo del suelo, y abiertos los ojos nada veía, y llevándolo de la mano los introdujeron en Damasco, y estuvo allí 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 3 días para rumiar su derrota y hacerse cargo en su interior de lo que había pasado. Y luego el bautismo. Un cambio de vida, cambio de obras, cambio de pensamiento, de ideales y proyectos. Su carácter apasionado tomará el rumbo ahora marcado sin trabas humanas posibles. Su rendición fue sin condiciones y con el afán de llevar a su pueblo primero y al mundo entero luego la alegría del amor de Dios manifestado en Cristo. El relato es del historiador Lucas, buen conocedor de su oficio. Se lo había oído veces y veces al mismo protagonista. No hay duda, vio él mismo al resucitado y lo dirá más veces, y muy en serio en los Corintios. Por ello fue capaz de sufrir naufragios en el mar y persecuciones en la tierra, y azotes y hambre y cárcel y humillaciones y críticas
y juicios y muerte de espada. Por ello hizo viajes por todo el imperio, recorriéndolo de extremo a extremo. Y no crean que se lamentaba, le ilusionaba hacerlo porque sabía que en él era mandato más que ruego. El dolor y sufrimiento más bien los tuvo como credenciales y las heridas de su cuerpo las pensaba como garantía de la victoria final en la fidelidad ansiada. Entre tantas conversiones del santoral, la de Pablo es ejemplar, paradigmática, más se palpa en ella la acción divina que el esfuerzo humano. Además, enseña las insospechadas consecuencias que trae consigo una mundana radical. Pidámosles hoy al Señor que por intercesión de San Pablo apóstol nos conceda la conversión, esta conversión radical, sin miedo, como fue él, un hombre que se entregó totalmente a la evangelización y llevó la evangelización hasta los confines de la tierra. Pidamos también por la conversión de los pecadores, por los jóvenes que están esclavos de los vicios, que están lejos totalmente de Dios, por los sacerdotes, para que entreguen su vida al Señor y se dediquen totalmente a Él. Su fidelidad sea entregada como este apostolado de amor, de ministerio, de entrega. San Pablo apóstol ruega por nosotros.